soy profesora de flauta traversa del Instituto Superior de Música José Hernández y hoy les quiero presentar este instrumento para que ustedes lo conozcan un poco más y también decirles que antes las flautas eran de madera. A partir de 1850, Böhm, que fue flautista y constructor de flautas, construye esta flauta así como la conocemos hoy en día. Ahora vamos a ver un video de una flauta barroca de madera. En este video que, a diferencia de esta flauta de metal, la flauta de madera no tiene este tipo de embocadura, sino solo un orificio, por supuesto es toda de madera, y tampoco tiene este sistema de llaves. Ahora vamos a quedarnos con esta flauta y les voy a mostrar que se divide en tres partes. Esta es la cabeza con su embocadura, que suena así. El cuerpo de la flauta. Y una tercera parte que es el pie. Ahora la voy a volver a armar y voy a tocar el rango de sonidos que tiene este instrumento. ¿Qué quiero decir con esto? Que voy a tocar desde el sonido más agudo, el más grave al más agudo. Tocar un mini pedacito de una obra. ¿Vieron con qué facilidad la flauta sube y baja desde los sonidos más graves hasta los agudos y de los agudos a los graves? Para todos aquellos que les guste el sonido de la flauta y quieran acercarse a ella, les voy a mostrar ahora unos videos de diferentes tipos de música, para que ustedes vean la versatilidad que tiene este instrumento.
En este último tiempo se ha incursionado en diferentes técnicas, técnicas extendidas se llama, y hoy les voy a mostrar una que se llama beatboxing, que es hacer sonidos percusivos dentro de la flauta. Y les cuento que la flauta que estuvimos escuchando pertenece a una familia. Y esa familia tiene varios integrantes. Uno de ellos es el pícolo. Es el instrumento más agudo de esta familia. La flauta que le sigue al pícolo es esta, la que estuvieron viendo en todos los videos anteriores. Voy a tocar lo mismo que toqué con el pícolo. Y ahora les presento un instrumento un poco más grave, que es la flauta en sol. Y voy a tocar lo mismo para que lo vean, para que lo puedan escuchar las diferencias. Fíjense que tengo para mayor facilidad la cabeza curva. ¿Para qué? Para que los brazos no me queden tan alejados de mi cuerpo y la pueda traer más hacia mí. Al igual que la flauta bajo, que no la vamos a ver hoy en este video, pero que es un poco más grave que esta. Vamos a ver que es un cuarteto de flautas. Vamos a escuchar un pícolo, luego seguido al pícolo va a estar la flauta contralto, que es esta, que van a ver que la flauta va a tener la cabeza derecha en este caso, y luego van a ver la flauta bajo, que tiene la cabeza doblada, y luego va a estar la flauta en sol. Que lo disfruten. Se agregó un instrumento aún más grave, que es la flauta contrabajo. ¿Cuándo puede empezar uno a tocar la flauta? A cualquier edad. He tenido alumnos desde los 5 años. ¿Hay un límite? No. Ahora vamos a escuchar a una niña que ha empezado desde muy chica. La vamos a escuchar en una competencia. A veces cuando uno ve algo por primera
primera vez les resulta inalcanzable, pero es solamente una decisión y dar el primer paso, que ese primer paso lo llevará a un segundo, a un tercero, y así alcanzará la meta de poder tocar este instrumento. Para eso les voy a mostrar un alumno que empezó este año en el Instituto José Hernández, y su segunda clase él muestra un videíto tocando lo que aprendió. Luego vamos a ver una alumna también de primer año, un poquito más avanzada en el tiempo, tocando un pedacito de un movimiento de una sonata. Y por último vamos a ver un alumno de tercer año que va a tocar un dúo. Pero claro, estamos en tiempo de cuarentena y no nos podemos juntar con otros músicos, entonces él se grabó su parte y la de su compañero y lo editó. Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Para terminar, les dejo este duelo de flautistas. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias y hasta pronto.